Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, continuamos con la segunda sesión, la segunda parte de la sesión. Para mí pues es un placer presentaros a la doctora Matilde Iroa. Tiene una trayectoria difícil de sintetizar y como además vamos mal de tiempo, pues la tarea es más compleja todavía de sintetizar, pero bueno, voy a intentarlo. Matilde Iroa, que es profesora titular de Historia Contemporánea. Soy académica senior, acabo de Académica senior, esto sí, ha sido sí, una ya, rabiosa ahora, actualidad. ahora, sí. Vale, vale. Disculpad, pero bueno, sigues trabajando en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, entre sus logros más en el tema de la docencia, profesora invitada en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Sheffield, en la Universidad Carolina de Praga. Doctora en Historia Contemporánea, con tesis sobre la posguerra en Málaga, Málaga tras la guerra, el asentamiento del sistema franquista del 39 al 42. Se ha desarrollado su carrera académica a lo largo de toda una trayectoria en temáticas que van desde la represión franquista, el exilio republicano, hasta las relaciones internacionales de la dictadura y la historia de las mujeres en el siglo XX. Aquí destacar el Premio Nacional Victoria Kent en 2013 por su biografía de Isabel de Palencia. Y en los últimos años pues, ha estado trabajando más sobre el estudio de la historia digital y las nuevas formas de producción de memoria y de historia en los espacios virtuales. Aquí bueno, pues se presenta su proyecto, que podéis ver ya en pantalla, que es el ISMEDI, Historia y Memoria Digital, que bueno, constituye un referente en este ámbito al analizar las fuentes digitales y cómo las redes sociales van configurando nuevas formas de representación, de circulación y apropiación del pasado. Y entre estas publicaciones, pues bueno, destacar Historia y Memoria en Red, un nuevo reto para la historiografía, o Franco de héroe a figura cómica de la cultura contemporánea. Y en conexión con lo que se propone en esta conferencia, hablar de que bueno, el ISMEDI resultado en un esfuerzo importante por sistematizar una información que hasta el momento, y todavía continúa siendo una información bastante dispersa, que es la información que se produce en términos históricos en redes, y en general pues, es un esfuerzo también por enmarcarla en prismas de interpretación que sitúan un poco al historiador y a la reflexión historiográfica en un punto crucial a la hora de interpretar o asumir qué es lo que se produce en el mundo digital. En general, pues supongo que la intervención de hoy nos invitará a reflexionar sobre los desafíos que estas transformaciones que se plantean en el mundo digital nos proponen a los historiadores. Y bueno, si me he recortado mucho para dejar el tiempo que hemos estado perdiendo, así que por favor. Muy bien, muchas gracias por tu presentación y quiero agradecer también al profesor Javier Tebar, por haberme invitado, y también al departamento, que es un placer estar aquí, un honor también, y un privilegio también estar aquí con todos vosotros. Bueno, el repositorio ISMEDI, bueno, lo que voy a hacer es explicar un poco cómo hemos construido el repositorio y después plantear algunas sugerencias sobre cuáles serían los usos didácticos del mismo, siendo eso, ¿no? Simplemente sugerencias, ya que el profesorado de secundaria pues yo creo, y universitario, pues yo creo que al final en clase son los que conocen a sus estudiantes y manejan mejor la situación, ¿no? Bueno, ISMEDI es el resultado de un proyecto de investigación titulado Historia y Memoria Histórica Online, retos y oportunidades para el conocimiento del pasado en Internet, que nos dio el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el año 2016. Fue entonces un proyecto pionero, donde en un momento en el que todavía no estaban muy desarrollados estos espacios digitales, tampoco la historia digital, todavía es vista con mucho recelo, pues hace 10 años todavía más, y fue un proyecto que lo desarrollamos un equipo interdisciplinario de profesores de las universidades de Alicante, Valencia, Complutense, Málaga, UNED y Carlos III. Y incluía varias disciplinas, como un proyecto vinculado al ámbito de la memoria y de la historia, que por tanto requiere un enfoque multidisciplinar. Esas disciplinas son historia contemporánea, documentación, telemática y comunicación y periodismo, que son, insisto, las especialidades que cumplen esa amplia gama de retos y oportunidades que ofrece el enfoque que dimos al proyecto.
El objetivo general que propusimos fue analizar la presencia y representación de la historia y la memoria en Internet, así como la interpretación que se da, es decir, tanto el acontecimiento histórico divulgado como también el estudio de los géneros digitales en que ese pasado se enmarca y, en consecuencia, qué conocimiento histórico generan estos elementos. Es una propuesta que integraba también la representación del llamado neofranquismo, del revisionismo histórico o de la denominada la otra memoria, porque también entendimos que eran representaciones del pasado. Nos planteamos muchas cuestiones como quiénes eran los autores de estos elementos virtuales, cuáles eran sus fuentes y su modo de producción, o de qué manera el soporte digital influía o determinaba la divulgación de esos contenidos. Por supuesto, nos preguntábamos a qué retos se enfrenta la investigación en estos entornos y cuáles son las oportunidades que ofrece en la mejora de los contenidos y en la difusión de los mismos. En definitiva, lo que pretendíamos era averiguar cómo se representa el conocimiento histórico, quién y cómo lo genera, cómo se socializa en los medios digitales y qué desafíos plantea a la investigación histórica. Consideramos que el proyecto tenía mucho interés con motivo de que hace 10 años Internet ya era una herramienta diaria, configurada como un archivo mundial, un gran repositorio del conocimiento de nuestro tiempo, que es un conocimiento que se divulga a través de los géneros digitales, ya sean páginas web, blogs, portales temáticos o redes sociales. Además de la historia y la memoria, que está directamente, es el tema, objeto de la representación y del análisis, era un proyecto vinculado, como decía antes, a la historia digital, es decir, a ese enfoque que se adentra en un terreno complejo, ¿no? Porque es una especialidad que emplea el ciberespacio para investigar, producir y difundir los resultados. Ese entorno digital constituye un espacio fundamental para la creación y divulgación de la historia y la memoria. Vimos que cumple una función informativa, pero también formativa de primer nivel, y creemos también que perfila un saber específico debido precisamente a las características de Internet, es decir, la digitalización, la multimediación o los hipertextos, que cambian potencialmente el pasado, el modo en que se enmarca el pasado. Vimos también que esa producción histórica y memorial en estos medios tiene un contenido social y cultural muy importante y que sobre todo se ocupa no tanto de los grandes personajes de la historia, que también, sino de ciudadanos corrientes, ¿no? De hecho, esto es así porque la mayor parte de los elementos de este ecosistema de la historia y la memoria son obras del movimiento asociativo memorial. Por tanto, tienen mucho peso reivindicativo y mucho peso de los ciudadanos corrientes que, bueno, pues la suma de ellos ha construido la gran historia. Sin embargo, nos encontramos muchos retos, como el problema de la veracidad y la fiabilidad de los recursos, la volatilidad de muchos espacios que de pronto están, pero de pronto desaparecen. Entonces, claro, como historiadores nos resulta complicado que una fuente esté y después no podamos continuar con ella, ¿no? O también la trivialización del conocimiento histórico que algunos de estos recursos presentan. Por eso es muy importante conocer el contexto de sus contenidos, así como de sus imágenes y de todo el sistema multimediático que lo comprenden. Por ejemplo, seguramente muchos de nosotros habremos visto fotografías
de mujeres en los patios de las cárceles que aparecen monísimas, unos vestidos monísimos, bien peinadas, etcétera. Y bueno, hay que explicar el contexto porque obviamente no eran esas las formas en que vivían en las cárceles, ¿no? Y todo esto se difunde en las redes y puede dar lugar a confusiones que es necesario explicar. En el proceso metodológico de recopilación de estos elementos, pues lo que hicimos fue, en primer lugar, elaborar una taxonomía, un listado de términos especializados del año 36 al año 75. Con esos términos realizamos búsquedas avanzadas en los motores de búsqueda y también lo que hicimos fue recoger, como se hace en las fuentes orales, ¿no? Que una persona, cuando uno le hace una entrevista, sabéis que muchas veces nos da pautas para conocer a otras personas, ¿no? El sistema de bola de nieve, ¿no? Pues es un sistema que también aplicamos aquí, es decir, mirando esas páginas web o esos blogs, por ejemplo, aparecen muchas veces enlaces a otros sitios, de tal manera que fuimos recopilando también esos enlaces, haciéndonos un corpus que después pasó a ser analizado, registrado y catalogado, como voy a señalar ahora. Esos resultados de las búsquedas fueron registrados, fueron clasificados según el sistema Dublin Core, que es un sistema que describe los recursos que hay en Internet y que comprenden elementos como el autor, la fecha de creación, qué tipo de materia es, un resumen de ese mismo recurso, la fuente, etcétera. Y nosotros además añadimos otros elementos de registro que no estaban en el sistema Dublin Core, pero que nosotros los necesitábamos porque íbamos a analizar redes sociales. Por tanto, necesitábamos añadir elementos de análisis como pueden ser, por ejemplo, la URL o el número de seguidores, el número de seguidos, el número de retweets, por ejemplo, o el número de visitas a un vídeo de YouTube, por ejemplo. Entonces, bueno, pues añadimos esto. Los recursos, una vez encontrados y ya bastante adelantado su análisis, los incorporamos al software de Omeka, que es un software libre y de código abierto, que se puede descargar, todos nos los podemos descargar. Fue un software desarrollado por el Roy Rosenweig Center for History and New Media de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, que son también los que han puesto en marcha Zotero. En este software de Omeka los organizamos, ahora después os enseñaré el repositorio, pero los organizamos según géneros digitales, es decir, en blogs, webs, boletines digitales, redes sociales y plataformas audiovisuales. Y se concibió como un recurso abierto y colaborativo a fin de poder compartir los hallazgos y, por supuesto, mejorar y analizar los registros que ya teníamos, porque muchas veces, aunque tengamos el sistema de Dublin Core de autor, fecha de creación, etcétera, pues no en todos los elementos digitales aparecen con claridad estos elementos, de tal manera que a veces no podemos analizarlos, incluir toda esa descripción cuando encontramos un recurso y dejamos la puerta abierta con un correo electrónico para quien se vea afectado o quien vea que hemos errado o que falta algún elemento para analizar, pues nos lo envía y de hecho ha sido así, sobre todo con las asociaciones de memoria. De tal manera que llevamos analizados más de 1.600 elementos que están organizados en 7 colecciones de recursos, ya os he mencionado blogs, webs, redes sociales, etcétera, y con ellos lo que hemos hecho ha sido crear hasta el momento 7 exposiciones virtuales de temáticas específicas. Es decir, cuando hemos visto que había muchos elementos sobre el exilio, sobre las brigadas internacionales, sobre las mujeres o temas así, pues entonces los hemos agrupado, ahora os lo enseñaré, y hemos hecho una exposición virtual. Estos espacios digitales lo que hemos visto es que ofrecen la oportunidad de conocer a los testigos con su voz,
su imagen o los lugares donde ocurrieron los acontecimientos, de tal manera que de alguna forma se promueve la llamada historia desde abajo, es decir, la construida con personajes de nuestra historia que son poco conocidos, pero que sin embargo con la suma de sus acciones, como decía antes, pues se ha construido la historia con mayúsculas, ¿no? Y al igual que en la producción historiográfica, lo que encontramos en este ecosistema digital de la historia y la memoria es toda esa amplia gama de represaliados, toda esa amplia gama de perseguidos, es decir, los desaparecidos y enterrados en fosas, las mujeres, el exilio, por supuesto las exhumaciones, los bebés robados, etcétera. Y cientos de individuos que muestran a través de sus blogs, sobre todo, cuáles fueron los efectos de la violencia practicada durante los largos años de dictadura. No es baladí este ecosistema, porque lo que hemos visto es que algunos de estos espacios tienen un mayor número de visitas y de consultas que cualquiera de los libros más vendidos de los historiadores más conocidos y que más ventas hacen, como es el caso del profesor Julián Casanova o el profesor Ángel Viñas. Bueno, pues estos espacios doblan y triplican el número de visitas de las ventas de sus libros, ¿no? Bien, obviamente es fácil aproximarse a la realidad de la enseñanza de la guerra civil y el franquismo en las asignaturas de historia y eso cuando estamos fuera, ¿no? Por eso decía que lo que voy a hacer son unas sugerencias. Es verdad que hoy en día ya hay muchas experiencias de didáctica y de incorporación de memoria democrática en las aulas. Están ahí el ejemplo de los documentos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o el caso de de aulas con memoria de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática o también el ejemplo del Instituto Navarro de la Memoria. Navarra va muy adelantada en temas de memoria democrática y bueno, pues el Instituto Navarro de Memoria tiene un programa que se llama Escuelas con Memoria, donde se ha trabajado mucho con este tema, ¿no? Como todos sabréis, también se han celebrado muchos congresos con estos fines o jornadas como esta, y las propuestas generalmente consisten en tareas dentro y fuera del aula, como visitas a exposiciones, a lugares de memoria, a veces también encuentros intergeneracionales y a veces también pequeños trabajos de investigación con fuentes orales, familiares o vecinales, ¿no? Muchas de estas tareas obviamente se realizan con el apoyo de las tecnologías informáticas porque, bueno, son en realidad las que manejamos todos día a día y los estudiantes pues más, ¿no? Así es que, bueno, pues yo insisto, voy a hacer algunas sugerencias, ¿no? Bueno, en primer lugar, los objetivos generales que el uso de Ismedi plantea pues son, en primer lugar, promover en el alumnado el aprendizaje, una actitud crítica y fundamentada, ¿no?, a través del estudio de nuestro pasado con herramientas digitales que se utilizan diariamente, ¿no? En este sentido, pues consideramos que para promover esa actitud crítica es fundamental explicar qué es cada narrativa digital, ¿no? Es importante que los estudiantes sepan qué significa cada una, ¿no? Porque hay diferencias, por ejemplo, entre una página web que es más estática, que permite textos más amplios, o un blog considerado como un cuaderno personal, un diario digital que generalmente difunde experiencias individuales o de algún familiar, o, por ejemplo, las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, X, antigua Twitter, o las plataformas audiovisuales, que cada una tiene su característica. Como sabemos, bueno, pues algunas solamente permite imagen, otras solamente permite vídeo, etcétera. Entonces, esto es importante contarlo a los estudiantes porque, dependiendo de cada una de ellas, pues nos va a contar la historia, tal vez el mismo hecho, el mismo acontecimiento, pero nos va a dar una visión diferente, ¿no? Van a tener un enfoque diferente. Asimismo, es necesario que llamemos la atención o es necesario tener en cuenta que estos registros no tienen una ordenación discursiva plana,
no es como un libro o como un documento que se empieza por aquí y se termina al final, sino que proponen diversas salidas a través de los hiperenlaces. Entonces, esto significa que nosotros nos podemos ir por un enlace y no seguir el ritmo o el relato que figura en esa página web o en ese blog. Esto significa que somos nosotros, los consumidores de ese producto virtual, los que decidimos qué conocimiento adquirimos o por dónde vamos, ¿no? O qué tipo de contenidos nos interesa. Y no son los autores del recurso, sino que somos nosotros los que seleccionamos cómo caminar. Esto es importante decirlo entre los estudiantes, porque lo que hacemos es, obviamente, una cosa positiva, que es adoptar una actitud activa, completando tal vez la información original, ¿no? Porque esos enlaces a veces nos llevan a las fuentes, por tanto podemos comprobar y contrastar la versión de la fuente original con lo que nos están contando, pero claro, otras veces nos despistan, nos vamos por otro lado y no terminamos de leer los contenidos o aprender los contenidos. Igualmente es necesario también, y facilita esa actitud crítica, conocer cuál es el impacto de la convergencia de varios medios en un solo recurso, ¿no? Es decir, cuando tenemos infografías, mapas, textos, imágenes o vídeos, porque también contribuyen, esa multimediación en un solo recurso, contribuyen a una visión diferente del acontecimiento histórico. Obviamente, por un lado, facilita la observación directa de los hechos, ¿no? En una dimensión más próxima a la realidad, porque vemos al testigo, vemos la imagen, vemos el sitio donde han ocurrido las cosas, pero tiene también sus dificultades, entre otras, distraernos mucho del contenido básico o, dependiendo de qué tipo de multimedia se incluya, pues como decía antes, puede llevar a la trivialización. Y desde luego lo que hace es superar la síntesis o la organización cronológica de los contenidos tal como estamos acostumbrados a los medios habituales de la historia, ¿no? Los textos habituales que nosotros pues hemos leído siempre, ¿no? Tenemos que fijarnos también, y facilita esta actitud crítica, explicar, ¿no?, las formas en las que se presentan esos contenidos. Es decir, es necesario que llamemos la atención sobre lo que es la documentación histórica digitalizada, es decir, las fuentes tradicionales que se han digitalizado por parte de archivos, etcétera, que los archiveros dicen que todavía va a un ritmo muy lento. Creo recordar que la última cifra que dieron fue un 3% de la documentación que está en los archivos. Hay que distinguir esta información, ¿no?, que procede de archivos, de fuentes primarias tradicionales, de otro tipo de fuentes que han nacido ya digitales, como por ejemplo los propios blogs o las propias plataformas audiovisuales donde se están grabando testimonios de los protagonistas de esa época, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, no porque las fuentes primarias que se están digitalizando o las fuentes primarias históricas sean más verídicas, también nos contaban mentiras, la prensa de la época, o también encontramos en documentación, por ejemplo, de las embajadas, etcétera, pues, en fin, ciertos contenidos que después hemos visto que no se ajustan al rigor histórico, pero debemos explicar muy bien al estudiantado cuáles son las diferencias y cómo poder contrastar esas fuentes, ¿no? Todos ellos son aspectos a tener en consideración para que los estudiantes sean capaces de diferenciar los recursos y conocer los efectos que pueden tener en el conocimiento histórico que transmiten. Y estas consideraciones, insisto, promueven esa actitud crítica hacia esa información que nos llega a través de redes sociales, pero bueno, de espacios digitales también.
Bien, un segundo objetivo general es mostrar esas técnicas de detección de contenidos falsos o manipulados y, bueno, es necesario que enseñemos a los estudiantes cómo verificar un poco dentro de lo que podemos, cómo podemos verificar la calidad de los recursos, bueno, pues a través de la detección de los autores. Es muy importante saber quiénes son, no es lo mismo una web de una institución pública que de una fundación o de alguien que no sabemos muy bien quién es, por no hablar de las redes sociales, ahora comentaré alguna cosa. Igualmente la funcionalidad del recurso, es decir, que tenga una estructura y una organización lógica de los contenidos. Es muy importante también, aunque no parezca importante, pero lo es, el diseño, que tenga un estilo limpio, respetuoso, que sea homogéneo. Por supuesto que esté actualizado, que se pueda corregir periódicamente, o los enlaces que estén activos, que sean útiles, que sea accesible también, que tenga un diseño compatible y, por supuesto, lo más importante es que la redacción y los contenidos, bueno, pues sea, en fin, rigurosa y que tenga una redacción precisa, ¿no? Y, por último, un último objetivo general pues sería conectar la memoria democrática con esa pedagogía educativa vigente en la que los estudiantes pasan a tener una mayor implicación y participación en las aulas, ¿no? Bien, como posibles usos en las aulas, bueno, pues yo diría que un primer paso obviamente debe ser el de conocer los contenidos de la guerra y del franquismo. Primeramente hay que conocerlo, ¿no? Si no lo explicamos en las aulas, pues difícilmente podemos participar o colaborar en analizar recursos digitales, en utilizarlos o en tenerlos nuestros propios, ¿no? En Ismedi se puede también adquirir conocimiento a través de diversas formas, pero, por ejemplo, realizando búsquedas específicas de personajes, de localidades o de acontecimientos, si bien es verdad que algunas búsquedas van a resultar frustradas e infructuosas porque, contrariamente a lo que se dice, no todo está en Internet. En Internet falta todavía muchísimos espacios que nos hablen, por ejemplo, de la economía durante la guerra y durante la dictadura. No hay espacios sobre las relaciones internacionales. Hay muchos espacios sobre las brigadas internacionales, pero no sobre el apoyo italiano o el alemán. Faltan muchos espacios incluso sobre las batallas, están las principales, pero no están todas. En fin, todavía falta mucho por hacer y porque circula en Internet. Igualmente se puede adquirir conocimiento visitando las exposiciones virtuales y de esa manera adquirimos un conocimiento temático sobre la etapa, ahora lo enseño muy brevemente. Y de esa parte de adquirir conocimiento podemos pasar a la acción, digámoslo así, que la acción también implica adquirir conocimiento y, bueno, yo lo diría a través del seguimiento de cuentas, insisto, especializadas, no de seguir el mundo mundial de Internet, cuentas especializadas de redes sociales, con lo cual podemos profundizar en el contenido que comparten o podemos contrastar varias versiones de un mismo acontecimiento. Podemos también crear perfiles propios nuestros, tanto en redes sociales como en construir nuestros propios espacios digitales, ¿no? De tal manera que así podemos difundir la historia local a través de imágenes, documentos o testimonios próximos a los alumnos, al alumnado, o mostrar lugares de memoria del entorno y, desde luego, promover rutas de historia locales. Tiene muchas desventajas, como he dicho, la posible distracción y dispersión en el universo de Internet o incluso la banalización. Es necesario ser consciente de que estos recursos y todo lo que circula en Internet no es neutro, ¿vale? No es neutro. Por ejemplo, sabemos que TikTok favorece los algoritmos vinculados a la violencia,
Por lo tanto, esto hay que explicarlo muy bien a los estudiantes. Y, en cualquier caso, la consulta a la bibliografía, la lectura de textos, los documentos de clase y, por supuesto, escuchar al propio profesor o profesora en el aula, pues es fundamental. Yo creo que el uso de Internet y de las tecnologías informáticas pues es complementario, debe ser complementario, no central en las aulas. Y ahora, si me permitís un segundo... Este es el repositorio. Como veis, tenemos más de 1.600 elementos. Por ejemplo, como veis, está catalogado con quién es el autor, la fecha que se creó, qué materia trata, etcétera. Llamaros la atención sobre el hecho de que nosotros, como repositorio, no podemos incluir esa página web, ese blog o esa red social, porque nosotros no somos los propietarios. Lo único que podemos hacer es describirlo y poner la URL para quien quiera, pincha aquí y entonces se va al recurso, ¿vale? No nos hemos apropiado del recurso. Entonces, esto, para que veáis que esto es así, como veis, tenemos colecciones de boletines, cuentas de Instagram, Twitter, Facebook, páginas web, documentales, etcétera. Y después las exposiciones virtuales. Tenemos una sobre mujeres, lugares de memoria, la carretera de Málaga-Almería, conocida como la Desbandá, el exilio, las brigadas internacionales, la guerrilla y el movimiento asociativo memorial. Como veis, cada una de estas exposiciones virtuales tiene páginas diferentes, de tal manera que invita a hacer un recorrido para poder construir un relato a través de este recorrido, ¿no? Por ejemplo, como veis, el exilio republicano se ha podido configurar casi de manera cronológica, desde las salidas en barco hasta Francia, los campos nazis, y después, bueno, pues testimonios, museos, fundaciones, bibliografía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si pinchamos aquí, pues veis que tenemos 5 recursos sobre esos barcos del exilio. Bueno, pues ya está, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿no? Y, por supuesto, después un mapa, ¿no? Y quiero llamar la atención, y ya me callo, quiero llamar la atención sobre el hecho de, y ahora si queréis lo comentamos en el debate, el hecho de que se trata siempre de cuentas especializadas, especialmente en redes sociales. Para nosotros es imposible seguir ese tumulto, ese ruido terrible, sobre todo en los últimos 2 años, diría yo, sobre el uso de Franco, Hitler y Mussolini esparcidos por ahí, que no tienen ese enfoque que yo analicé para el libro de Franco de Héroe a figura cómica, en el que analicé el factor humor cuando fue Franco exhumado. O sea, no son memes de humor los que están circulando ahora, sino que son memes de glorificación, de uso y de propaganda de la extrema derecha. De hecho, hay una iniciativa que se llama los Fridays Franco, que son los viernes de Franco, que son una serie de tweets y por otras redes sociales también, que están banalizando Franco, y los sábados son los sábados de Hitler. Entonces, bueno, pues esto no es humor, esto es otra cuestión, y a nosotros se nos ha escapado la posibilidad de analizar todo esto porque, insisto, no son cuentas especializadas. Fijaros, y ya te prometo que me callo, fijaros que si ponemos neofranquismo, vale, tenemos solo 26 recursos. Fundación Serrano Suñer, las de Generalísimo Franco, Primo de Rivera, etcétera. Todos estos son buenísimos, vamos, se portan de maravilla comparado con lo que hay ahora mismo en redes por ahí deambulando, insisto, que no son de cuentas especializadas, ¿vale? Esto se nos ha ido de las manos, pero claro, tiene otros objetivos a los que nosotros perseguíamos en el repositorio, ¿vale? Y nada más, muchas gracias y disculpad por...